Hola, queridos alumnos de Matemáticas Académicas de cuarto de la ESO. Seguimos con el tema de trigonometría, en este caso el apartado 5, razones trigonométricas de un ángulo cualesquiera. Bueno, hasta ahora en el punto 1, o en el punto 2, mejor dicho, definimos las razones trigonométricas para ángulos agudos, solamente para ángulos agudos. Pero ahora vamos a definirlas para cualquier ángulo, porque todos los ángulos no son agudos, también hay ángulos más de 90 grados. Entonces vamos a ver cómo se definen las razones trigonométricas para ángulos cualesquiera. ¿Vale? Entonces, consideramos una circunferencia de radio r mayor que 0, aquí tenemos la circunferencia, un ángulo alfa cualquiera, y sea P el punto, las coordenadas que le asignamos al ángulo alfa. Ya vimos en el vídeo anterior que el punto P lo obteníamos donde se cortaba la circunferencia que tenemos de radio r con la semirrecta que determina el ángulo. Ese punto P tiene dos coordenadas x y, que son las que se le asignamos al ángulo alfa. ¿Vale? Bueno, pues en estas condiciones vamos a definir el seno. Bueno, en este caso vamos a ir viéndolo por cuadrantes, pero luego lo haremos una definición general. ¿Cómo vamos a definir el seno del ángulo alfa? Pues el seno del ángulo alfa va a ser el cociente entre la ordenada del punto P de coordenadas x, y partido del radio de la circunferencia. Esa va a ser la definición. Bueno, debería de haber comentado antes que todo punto P tiene una abscisa y una ordenada. La ordenada es la y. La segunda componente del punto es la ordenada. Y la x es la abscisa. ¿Vale? Bueno, pues entonces, en nuestro caso, ¿cómo definimos el seno de alfa? Pues el seno de alfa lo vamos a definir como la ordenada, es decir, la y partido del radio de la circunferencia, que es r. ¿Vale? Bueno, como si nos fijamos solo en el triángulo rectángulo O, P y Q, pues el seno de alfa, que sería aquí en este caso un ángulo agudo, sería el cateto opuesto y partido de la hipotenusa, que es r. Luego se define para ángulos en el primer cuadrante se define exactamente igual, como no podía ser de otra manera. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a definir el coseno del ángulo alfa como la abscisa del punto P de coordenadas x, y que define al ángulo alfa, se le asignan al ángulo alfa, partido del radio de la circunferencia. Es decir, que la abscisa es la x partido de el radio de la circunferencia, que es r. Entonces, fijaros, si consideramos el vector, el triángulo rectángulo o QP, pues el coseno del ángulo alfa es el cateto contiguo, que es x, al ángulo alfa partido de la hipotenusa r, es decir, sería x partido por r, tal cual lo definimos el otro día. Y por último nos queda la tangente del ángulo alfa, que se define como la ordenada de P x, y partido de la abscisa de P x, y. Es decir, esto es igual que y partido de x. Si nos vamos otra vez a nuestro triángulo OQP, nuestro triángulo rectángulo, la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto y partido del cateto contiguo x, tal cual las definimos el otro día. ¿Vale? Fijaros aquí, como el ángulo es del primer cuadrante, la x es mayor que 0, ¿vale? El valor de la x es el semieje positivo de abscisa,
el valor de la y también es mayor que 0, porque es en el semieje positivo de las y, el eje y aquí tenemos el eje x, y el radio de la circunferencia, evidentemente, por definición, es mayor que 0. Luego, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas serán positivas. ¿Vale? Vamos ahora con el segundo cuadrante. ¿Cómo se van a definir? Tenemos un ángulo aquí del segundo cuadrante, ese ángulo alfa del segundo cuadrante. ¿Y cómo se van a definir las razones trigonométricas? Pues por pura lógica se van a definir exactamente igual. Tenemos una circunferencia, un ángulo del segundo cuadrante, el punto P que determina el ángulo alfa es donde se cortan la circunferencia y la semirrecta que determina el ángulo. ¿Vale? En estas condiciones, ¿cómo se define el seno del ángulo alfa? ¿Cómo se define el seno de alfa? Pues lo vamos a definir como la ordenada y partido de la abscisa r, del radio de la circunferencia, perdón. ¿Cómo vamos a definir el coseno del ángulo alfa? Pues lo vamos a definir como la abscisa del punto P, es decir, la x, partido del radio de la circunferencia. ¿Y cómo vamos a definir la tangente? Pues igual que hemos hecho antes, como la ordenada del punto P que determina el ángulo alfa, partido de la abscisa, es decir, y partido de x. ¿Vale? Fijaros aquí que la x ahora, cuando estamos en el segundo cuadrante, es negativa, porque se mide hacia el semieje negativo de las x, mientras que la y sigue siendo positiva, porque se mide hacia el semieje positivo del eje y, hacia la parte positiva del eje y. ¿Vale? Y por último el radio de la circunferencia, que siempre es positivo. Por lo tanto, en el segundo cuadrante, los ángulos de segundo cuadrante, ¿qué tendrán? Pues tendrán los senos positivos, pues será positivo entre positivo. El coseno será un número negativo, x menor que 0, entre r mayor que 0, negativo entre positivo. Los cosenos en el segundo cuadrante serán negativos. Y las tangentes en el segundo cuadrante será un número positivo entre un número negativo, evidentemente da negativo. Las tangentes en el segundo cuadrante son negativas. Ahora tenemos aquí un ángulo del tercer cuadrante. ¿Vale? Pues este mismo ángulo alfa, que está situado en el tercer cuadrante. Lo he tomado positivo, pero lo podría haber tomado por negativo, tendría las mismas razones trigonométricas. El ángulo no sería igual, pero sí que tendría las mismas razones trigonométricas. ¿Vale? Entonces, el punto P que determina este ángulo es donde se corta la circunferencia de radio R, que nos dan con la semirrecta, está pintada en negro, que determina al ángulo alfa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a definir el seno del ángulo alfa? Pues exactamente igual que hemos hecho hasta ahora. El seno del ángulo alfa será la ordenada del punto P, es decir, la y, la segunda componente del punto P, partido del radio de la circunferencia. ¿Vale? ¿Cómo será el coseno del ángulo alfa? Pues será igual que hasta ahora, la abscisa del punto P, x, partido del radio de la circunferencia. Y por último, la tangente de alfa, ¿qué será? Pues será la ordenada del punto P, la y, partido de la x. La segunda coordenada de P, partido de la primera de P. ¿Vale? Fijamos ahora que para los ángulos del tercer cuadrante, la x es negativa, se mide hacia la parte negativa del eje x. La y también es negativa porque se mide hacia los negativos del eje y. Y el radio de una circunferencia pues siempre es mayor que 0 por definición. Entonces, ¿qué tenemos? El seno será un número negativo y partido de uno positivo, esto será negativo. El coseno será positivo negativo, x menor que 0, negativo entre r mayor que 0, positivo, también será negativo. Será negativo. Y la tangente, pues también, ahora tenemos que es un número negativo entre un número negativo, negativo entre negativo, pues será mayor que 0. Y por último, para un ángulo del cuarto cuadrante, bueno, pues tenemos exactamente lo mismo. Aquí el ángulo ahora lo he puesto negativo, pero que da igual,
¿vale? Porque lo que importa es el cuadrante en el que esté, no que sea positivo o negativo. El ángulo, ¿qué coordenadas se le asignan a ese ángulo alfa? Pues se le asignan de coordenadas x, y, que es donde se corta la circunferencia de radio r con la semirrecta que determina el ángulo, ¿vale? El ángulo parte siempre del semieje positivo de abscisas y la semirrecta que lo determina, donde corta, es el punto P, ¿vale? Bueno, pues según hemos visto ya, aquí la X es positiva porque se mueve hacia la parte positiva del eje X, la Y es negativa, se mueve hacia la parte negativa del eje Y, y el radio de la circunferencia es mayor que 0, ¿vale? Bueno, pues teniendo en cuenta eso y todo lo que hemos visto hasta ahora, evidentemente el seno de alfa también se va a calcular como Y partido de R, será negativo, pues negativo entre positivo. El coseno de alfa será X, la abscisa partido del radio, será positivo entre positivo, positivo, y la tangente de alfa será Y partido de X, Y partido de X, que es negativo entre positivo, negativo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a definir ya en general, aquí ya lo hemos estado viendo y también hemos estado viendo el signo de las razones trigonométricas, y ahora las vamos a definir para un ángulo cualquiera. Entonces, dado un ángulo alfa y una circunferencia de centro, el origen de coordenadas O y radio R mayor que 0 cualquiera, el radio da igual que sea mayor o que menor, después lo veremos, sea P de coordenadas X, Y, las coordenadas asignadas al ángulo alfa. Aquí tenemos el punto P, que determina, lo he puesto en el segundo cuadrante, lo podría haber puesto en cualquiera, el ángulo alfa, las coordenadas del punto P son donde la circunferencia de radio R corta a la semirrecta que determina el ángulo. Ese punto P tiene dos coordenadas, X, Y. La X es la abscisa y la Y es la ordenada, ¿vale? Entonces, en estas condiciones, pues según hemos visto, ¿cómo se define para cualquier ángulo el seno de ese ángulo alfa? Pues se define como la ordenada de P, siendo P las coordenadas que se le asignan al ángulo alfa partido del radio de la circunferencia. Es decir, es la ordenada Y partido de X. ¿Cómo se define el coseno de alfa? Pues según hemos visto, será la abscisa del punto P que le asignamos al ángulo alfa partido del radio de la circunferencia. Es decir, la abscisa es la primera coordenada de P, X partido de R. Aquí perdonad, pero esto es una R, ¿vale? Y por último, la tangente del ángulo alfa es igual a la ordenada de P partido de la abscisa del punto P, X, Y. Es decir, es la Y partido de X, ¿vale? También se definen, no las vamos a utilizar mucho en este curso, pero también se definen lo que se llaman las razones trigonométricas inversas. Estas seno, coseno y tangente son las razones trigonométricas directas. Las razones trigonométricas inversas son la cosecante del ángulo alfa, cosec de alfa, que se define como R partido de Y, el radio de la circunferencia partido de la ordenada del punto P. Se define la secante de alfa, sec de alfa, como el radio de la circunferencia partido de la abscisa del punto P de X, y por último se define la cotangente del ángulo alfa como la abscisa del punto P, X, partido de la ordenada Y, ¿vale? Bueno, pues se definen así, las razones trigonométricas estas son las inversas y estas son las directas, que serán las que utilicemos mucho más a menudo. También podéis comprobar que se sigue verificando que la tangente de alfa es igual
al seno de alfa partido del coseno de alfa, porque el seno de alfa, que es, acabamos de ver, que es I partido de R, el coseno de alfa acabamos de ver que es X partido de R, aplicando la regla del bocadillo, el pan con el pan es I por R partido de el salchichón con el salchichón, X. Vaya. X por R, lo que es igual a la R que multiplica y la R que divide se van y queda I partido de X, es decir, la tangente de alfa es I partido de X, o sea que se sigue verificando que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido del coseno de alfa. ¿Vale? Bueno, vamos aquí a dejar por escrito las razones trigonométricas de las razones trigonométricas por cuadrantes, el signo de las razones trigonométricas por cuadrantes, y según lo que hemos visto, pues las razones trigonométricas en el primer cuadrante son todas positivas, el seno es positivo, el coseno es positivo y la tangente también es positiva. Si miramos en el segundo cuadrante, lo que ocurría es que el seno era positivo, el coseno era negativo y la tangente también negativa. Y en el tercer cuadrante, los cuadrantes van de derecha a izquierda en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Entonces, en el tercer cuadrante el seno es negativo, el coseno también es negativo y la tangente es positiva, lo podéis comprobar un poco más arriba. Y en el cuarto cuadrante los senos son negativos, los cosenos son positivos y la tangente es negativa. ¿Vale? Esos son los signos de las razones trigonométricas que los hemos visto aquí cuando hemos ido repasando en cada uno de los cuadrantes, el signo de cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora que las razones trigonométricas de un ángulo alfa no dependen del radio de la circunferencia que utilicemos para definirlas. ¿Vale? Bueno, pues fijaros aquí, vamos a hacer esto un poco más pequeño para que lo veamos bien. Si tenemos el triángulo OEP, en el triángulo OEP, vamos a ver, en el triángulo OEP, las razones trigonométricas de alfa, del ángulo alfa, el seno de alfa, ¿cuánto vale? Pues vale el cateto opuesto, que es I, partido de el cateto de la hipotenusa, en este caso el radio de la circunferencia. O si lo queréis de otra manera, como el punto que la circunferencia de radio R determina con la semirrecta del ángulo alfa es el punto P, es la ordenada I partido del radio de la circunferencia. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto vale en ese triángulo el coseno del ángulo alfa? Pues vale la abscisa del punto P, que es X partido de R. ¿Y cuánto vale la tangente de alfa en ese triángulo? Pues vale la ordenada Y partido de X. ¿Vale? Pero tenemos otro triángulo con un radio R' más grande, que es el O. Este no es una E, es una F. Pero bueno, da igual. O, G y Q. En ese triángulo OGQ, ¿cuánto vale el seno de alfa? Pues en el triángulo OGQ la circunferencia es más grande, es de radio R', en esta circunferencia R', ¿vale? Y tenemos el punto que determina la circunferencia al cortarse con la semirrecta del ángulo es el punto Q, que tiene de coordenadas X', Y'. Entonces, ¿el seno qué es?
pues la ordenada del punto Q, es decir, I' partido del radio de la circunferencia. Ahora el radio de la circunferencia es más grande, es R'. ¿Vale? De igual manera, ¿cuánto vale el coseno del ángulo alfa? Pues es la abscisa del punto Q que determina a ese ángulo alfa en esa circunferencia de radio R', será X' partido de R'. Y por último, la tangente de alfa en esta circunferencia de radio R', pues será I' partido de X', la ordenada entre la abscisa. ¿Vale? Bueno, venimos aquí, ahora hemos sacado estos dos triángulos, el OFP, el triángulo OFP, ese triángulo, y el triángulo OGQ. Bueno, pues estos dos triángulos están en posición de tales. ¿Vale? ¿Por qué están en posición de tales? Este es el ángulo alfa. Porque uno está, digamos, encajado dentro del otro y las rectas son paralelas. La recta esta PF es paralela a QG. Los lados estos son paralelos. Entonces son dos triángulos que uno está encajado dentro de otro y las rectas PF y QG son paralelas. Por tanto, están en posición de tales. Eso quiere decir que son semejantes. Están en posición de tales, por lo que son semejantes. Entonces, dos triángulos semejantes que cumplen, pues cumplen que sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, que si divido X entre X', me va a dar lo mismo, X es OF, X' es de O a G, me va a dar igual que si divido Y entre Y', estoy dividiendo el pequeño entre el grande, y también me va a dar exactamente igual que si divido R, el radio pequeño, entre el radio grande, R'. Esto lo verifican por ser triángulos semejantes, ¿vale? Los lados son proporcionales. Al dividir X entre X', Y entre Y' y R entre R', nos va a dar exactamente lo mismo. También cumplen que los tres ángulos son iguales. Los dos triángulos son iguales. Pero ahora eso no nos interesa. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí que X partido de X' es igual que R partido de R', ¿no? Pues de aquí la R que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y la X' que está dividiendo pasa multiplicando. Luego me quedará que X partido de R es lo mismo que X' partido de R'. Ya digo, esta X' pasa ahí multiplicando y esta R pasa aquí dividiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues lo que pasa es que tenía que el seno de alfa era I partido de, era el coseno de alfa es X partido de R, pero yo acabo de demostrar aquí, bueno, lo podemos poner en verde, no pasa nada, que esto es igual que X' partido de R'. Es decir, la definición de coseno que teníamos antes. Luego no hay dos definiciones de coseno, sino solamente hay una, es exactamente la misma. Lo mismo pasa si cogemos I partido de I', tiene que ser igual que R partido de R'. Haciendo exactamente la misma operación, queda I partido de R igual que I' partido de R'. Luego, si nos venimos aquí, tenemos que I partido de R es I' partido de R', pero I' partido de R' era la definición del seno en el triángulo más mayor, OGQ, usando la circunferencia de radio R. Aquí usábamos la circunferencia de radio R', mientras que aquí utilizábamos la circunferencia de radio R.
Luego, ¿qué es lo que pasa? Que da igual utilizar la circunferencia de radio R que la de R', porque los senos van a valer igual, ¿vale? Exactamente lo mismo pasa con la tangente, porque si tenemos que x partido de x' es igual que y partido de y', de aquí se deduce inmediatamente que x partido mejor que x' que y' partido de x' es igual que y partido de x. ¿Cómo? Pues esta x' que está aquí, no, perdón, la y' que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando, y esta x que está multiplicando pasa aquí dividiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que la tangente de alfa era y partido por x, pero acabamos de ver que esto es exactamente lo mismo que y' partido de x'. Por lo tanto, no hay dos definiciones de tangentes para la circunferencia de radio R y la de R', sino que es exactamente la misma definición, ¿vale? Luego, las razones trigonométricas son medidas intrínsecas del ángulo. Solo dependen del ángulo alfa y no dependen para nada de la circunferencia que utilice para definirla, que sea de radio R y de R' más grandes o más pequeñas. Da exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, como da exactamente lo mismo utilizar una circunferencia que otra de radio, pues vamos a utilizar el radio que más nos convenga. Y el radio que más nos convenga, nos va a convenir ahora, va a ser el radio R igual a 1. Ahora veremos por qué va a ser del radio R igual a 1. Porque, fijaros, para una vez que tenemos el radio R igual a 1, ahí lo tenéis, el ángulo alfa el punto que determina el ángulo alfa, ¿cuál es? Es este punto P, donde se corta la circunferencia de radio R igual a 1 con la semirrecta que determina al ángulo, esta semirrecta. Entonces se corta en este punto P. ¿Qué coordenadas tiene? Pues tiene de coordenadas X de abscisa e Y de ordenada. El punto P tiene de coordenadas X, Y. ¿Vale? Y entonces, como el radio es 1, por definición, ¿cuánto vale el seno del ángulo alfa? Pues el seno del ángulo alfa vale la ordenada del punto P, es decir, la Y, partido del radio de la circunferencia, pero el radio es 1, entonces da exactamente Y. ¿Vale? Luego Y coincide con el seno del ángulo alfa, exactamente. Y el coseno de alfa, por definición, ¿qué será? Pues será X partido del radio de la circunferencia, pero el radio de la circunferencia es 1, luego será X partido de 1, es decir, será X. Luego las coordenadas del punto P, X, Y, la X coincide con el coseno y la Y coincide con el seno. Y esa es la ventaja que tiene de utilizar circunferencias de radio 1, que se llaman circunferencias gonométricas. ¿Vale? Circunferencias gonométricas, un nombre así un poquito raro. La tangente de alfa no hay ninguna novedad, sigue siendo Y partido de X. Y no ganamos mucho. ¿Vale? Pues esa es la ventaja de utilizar circunferencias de radio 1, que las coordenadas del punto P directamente me dan su coseno, la primera coordenada, y su seno, directamente la segunda. ¿Vale? Luego, para una circunferencia de radio 1, su coseno, ¿qué será? Pues será esta longitud. Esta longitud será su seno. La ordenada será su seno. Y esta otra longitud, que pinto en azul, será su coseno. La X será directamente su coseno. Lo que mida esa longitud será el coseno en azul, lo que mida esta longitud será su seno. ¿Vale? En este caso lo he pintado en un ángulo del primer cuadrante, pues depende del cuadrante que estén, siempre será lo mismo, pero variarán los signos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora las razones trigonométricas del ángulo de 90 grados,
que ya las vimos cuando estuvimos definiendo las razones trigonométricas y vimos las razones trigonométricas de los ángulos fundamentales. Vimos las de 30 grados, 60 grados y 45 grados. Y os añadí yo también las de 0 y las de 90. Pues vamos a justificar ahora eso. ¿Por qué las razones trigonométricas del ángulo de 90 grados son las que son? ¿Vale? ¿Cuál es el ángulo de 90 grados? Pues el ángulo de 90 grados, todo el mundo sabemos que es este ángulo de aquí. Son de 90 grados. La semirrecta que determina el ángulo de 90 grados es esta. Parto de el semieje positivo de la abscisa, siempre es el origen de ángulos, y el ángulo de 90 grados es ese. Como estoy utilizando circunferencias de radio R igual a 1, ¿cuál es el punto P que determina el ángulo? Pues el punto P que determina el ángulo es ese punto P. Ese punto P. ¿Y qué coordenadas tiene? Pues la X, evidentemente, 0. ¿Y la Y cuánto será? Pues el radio de la circunferencia. Donde se corta es el radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia es 1. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que el seno de 90 grados será igual a la ordenada, la Y, del punto P, en nuestro caso es 1 partido del radio de la circunferencia, que es 1. 1 entre 1, pues evidentemente da 1. El seno de 90 grados es 1, ya lo vimos. ¿Vale? ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? Pues el coseno de 90 grados es la abscisa del punto P. La abscisa es la primera coordenada, es el 0 partido del radio, que es 1. 0 partido de 1 es 0. El coseno de 90 grados es 0. ¿Y la tangente de 90 cuánto vale? Pues es la ordenada, que es 1, partido de la abscisa, 0, por lo tanto, esto no se puede calcular, pues no existe. No existe la tangente de 90 y esto ya lo habíamos visto y simplemente ahora estamos justificando. Vamos ahora con las razones trigonométricas del ángulo de 180 grados. El ángulo de 180 grados, ¿cuál es? Pues es este ángulo. Estaremos todos de acuerdo en que este es el ángulo de 180 grados. La semirrecta que determina el ángulo es esta semirrecta. ¿Que dónde se corta con la circunferencia de radio 1? Pues se corta aquí, en este punto P. ¿Y ese punto P qué coordenadas tiene? Pues ese punto P tiene de coordenadas para la X, es hacia el semieje positivo, donde se corta con la circunferencia de radio 1, pues será menos 1. Se mueve hacia la parte izquierda del eje X, las X negativas, y la circunferencia tiene radio 1, luego es menos 1. ¿Y cuánto sube hacia arriba, hacia el eje Y? Evidentemente 0. El punto, las coordenadas que le asigno al ángulo de 180 grados, con una circunferencia gonométrica de radio 1, es el menos 1, 0. En estas condiciones, ¿cuánto vale el seno de 180 grados? Pues el seno de 180 grados es la ordenada, la segunda del punto P, es decir, 0 partido del radio de la circunferencia, que es 1. 0 entre 1 es 0. El seno de 180 grados es 0. ¿Cuánto vale el coseno de 180 grados? Pues el coseno de 180 grados será la abscisa, la primera del punto P, en este caso menos 1, partido del radio de la circunferencia, el radio es 1. Menos 1 entre 1 es menos 1. El coseno de 180 grados vale menos 1. ¿Y cuánto vale la tangente de 180 grados? Pues la tangente vale la ordenada 0 entre la abscisa menos 1. 0 entre menos 1 sí que se puede calcular, evidentemente da 0. ¿Vale? De manera similar, calculamos el ángulo de 270 grados. 270 grados es 90 por 3, es 3 veces 90. Luego es este ángulo de aquí, son 270 grados. También podría ser menos 90. Las razones trigonométricas de 270 y de menos 90 son las mismas. Los ángulos no son iguales, porque no es lo mismo girar 270 grados en sentido positivo que girar 90 en sentido negativo. Pero las razones trigonométricas de los dos ángulos sí que son iguales. ¿Vale? Entonces, la
recta que determina al ángulo es esta, y el punto P lo tenemos aquí. ¿Qué coordenadas tiene? De x0, y de y es donde corta la circunferencia de radio 1, pero hacia la y negativa, por tanto es -1. Estamos, entonces, teniendo eso en cuenta, volvemos a que el seno del ángulo alfa, ¿cuánto será? La ordenada -1 partido de radio de la circunferencia, que es 1. -1 entre 1 es -1. El de alfa no, perdón, de 270. Es el seno de 270 grados. ¿Y cuánto será el coseno de 270 grados? Pues el coseno de 270 grados es la ordenada, la abscisa 0, la x, la primera del punto, partido del radio de la circunferencia. 1, 0 entre 1 es 0. Y la tangente de 270 grados sería la ordenada -1 partido de la abscisa 0, que evidentemente no existe, pues no se puede dividir entre 0. La tangente de 270 grados tampoco existe. Y ahora vamos con el ángulo de 0 grados. ¿Dónde está el ángulo de 0 grados? Pues en 0 grados el origen y el final del ángulo coinciden. Aquí está el ángulo de 0 grados. ¿Cuál es el punto P que determina ese ángulo? Pues ese punto P es este, donde se cortan la circunferencia de radio 1, la circunferencia gonométrica, con la semirrecta que determina el ángulo, que coincide con el inicio de ángulo. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Pues la x evidentemente es 1, porque es el radio de la circunferencia. ¿Y para cuánto sube hacia arriba? Pues 0, sube 0. ¿Vale? Ese es el punto P que determina el ángulo de 0 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale el seno de 0 grados? Vamos a ponerlo en azul. ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? El seno de 0 grados es igual a la ordenada del punto P, la segunda de las coordenadas, la y, el 0, partido del radio de la circunferencia, que es 1. 0 entre 1, 0. El seno de 0 grados vale 0, ya lo vimos cuando os di la regla mnemotécnica. Pero ahora lo estamos justificando. ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados? Pues el coseno de 0 grados es la abscisa del punto P, 1, partido de el radio de la circunferencia, que también es 1, pues una circunferencia gonométrica. 1 entre 1, 1. El coseno de 0 grados es 1. ¿Y cuánto vale la tangente de 0 grados? Pues es la ordenada 0 entre la abscisa 1. 0 entre 1 es 0. ¿Vale? Bueno, pues recordar esto, sobre todo más que los valores, el procedimiento, cómo se pueden calcular las razones trigonométricas de 0 grados, de 90 grados, se utilizan muchísimo, las de 180 también, ¿vale? Y bueno, si os la aprendéis de memoria, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues con esto llegamos al final de este vídeo. Un saludo, espero que os haya quedado claro y nos vemos pronto en otro vídeo. Hasta luego.